pautas gubernamentales que atañen a la industria de las telecomunicaciones. Sus disertantes son José Manuel Corral, actual director del Ente Nacional de Comunicaciones ENACOM, es abogado egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, director del Ente Nacional de Comunicaciones, fue presidente de la FUL en 1994, también integró el directorio como vicepresidente de LT10, Radio Universidad Nacional de Santa Fe, secretario de Extensión de la Universidad Nacional del Litoral, también ocupó la Secretaría General de la misma institución educativa, fue secretario de Gobierno de la Municipalidad de Santa Fe, periodo 2007-2009, también presidente del Consejo Municipal de la Ciudad de Santa Fe entre 2009 y 2011, intendente electo de la ciudad en 2011 y reelecto en 2015, presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical entre 2015 y 2017 y presidente de Mercociudades de 2016 a 2017. Y Marcelo Tulisi, que es actualmente el presidente de la Cámara Argentina de Cable Operadores Pymes, desde el año 2013. Anteriormente fue asesor en la Cámara de Diputados de la Nación de 2007 a 2010 en las comisiones de Comunicaciones e Informática y Comisión Bicameral de Seguimiento de los Decretos de Necesidad y Urgencia. Y vamos a agradecer también la moderación que va a ejercer Mariana Rodríguez Sani, la CEO del Grupo Convergencia, a quien le cedemos la palabra. Bueno, buenos días otra vez. Bueno, bienvenidos Marcelo y José. Le voy a dar la palabra a Marcelo para que nos haga una pequeña introducción de las preocupaciones regulatorias desde el punto de vista de los prestadores de cable. Bueno, buenos días a todos. La verdad que un placer compartir este panel con José, de vasta trayectoria política. Lo interesante de José, que es político y es director del ENACOM. Tiene dos miradas diferentes de una actividad esencial y fundamental para la economía de la Argentina y del mundo. Antes de comenzar a hablar sobre los temas puntuales, quiero agradecer a Encuentros Regionales por la invitación. Quiero agradecer a todo el sector de la industria por el trabajo que llevaron adelante durante la pandemia, a nuestros empleados. El laburo que se ha hecho fue monumental. De un día para el otro creció el consumo de Internet en un 50% y pudimos mantener a nuestra gente encerrada dentro de sus casas, estudiando, trabajando, haciendo todo lo que se hace hoy por Internet. Y eso no fue casualidad, fue por el trabajo que veníamos haciendo previamente con las inversiones, silenciosamente. Antes parecía que la gente o la política no conocía que existía Internet. De repente se dieron cuenta que Internet existía y todos se empezaron a preocupar, a tal punto que en agosto del 2020 a alguien se le ocurrió sacar el decreto 690, donde de una medida que debería haber sido circunstancial por la situación que estábamos por pandemia, quedó en una situación definitiva que hoy está judicializada. Y esta situación del decreto 690 cambió radicalmente nuestro estatus jurídico. Pasamos a ser servicio público, tanto la televisión paga, internet, telefonía móvil, telefonía fija. Y la verdad que es un tema que nos complicó mucho la cuestión de inversiones, las cuestiones de los precios, porque quedaron muy descalzados algunos actores que no han judicializado, o antes lo hablábamos con José, las cooperativas que se rigen por el aumento que va dando a cuentagotas el ENACOM, desfasado totalmente de los índices de inflación. La mayoría de nosotros sí hemos judicializado el tema, pero digo, en una actividad tan importante no es necesario que terminemos en la justicia para resolver las cuestiones. Me parece que hay que articular entre el sector público y privado y optimizar al máximo el diálogo entre todos los actores. Por ahora, nada más. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Es un gusto compartir con Marcelo, con Provinciano, con quien además hemos conversado ya varias veces, y tu presentación. Muchas gracias. Este es un tema muy importante para el país.
y para el futuro de los argentinos, ustedes lo saben muy bien. Respecto de las políticas regulatorias, este gobierno arrancó con las herramientas heredadas del gobierno anterior, básicamente el ENACOM, como una creación para ser la autoridad de aplicación de las dos grandes leyes, la de servicios de comunicación audiovisual y la de Argentina Digital. Y la primera innovación importante que produce es la que Marcelo refiere recién, el decreto 690, a pocos meses de iniciada la gestión y a 4 meses de iniciada la pandemia, con todos los efectos económicos, políticos y de salud ya en marcha, ¿no? Ya se conocían. Y tal vez, como un poco nos gusta el fútbol, juego para la tribuna, se saca una medida muy rimbombante de transformación en servicio público en competencia, se establece el 31 de diciembre de ese año como límite para el congelamiento de tarifas y un mecanismo de regulación tarifario. Yo creo que más inoportuno no podía ser, porque justamente el principal problema que tiene esta medida es el timing, porque en el momento en el que en el mundo incluso se adelantaban inversiones, y hay datos muy concretos, que estaban previstas para los años posteriores, como le ocurrió, contaba Marcelo, a nuestros prestadores. El incremento exponencial de la demanda que produjo la cuarentena generó un adelantamiento de las inversiones. Y todos sabemos que para invertir se necesita saber cuál va a ser el retorno, para eso tiene que haber reglas más o menos claras, tiene que haber certeza respecto de cuáles van a ser los ingresos en el futuro. Por lo tanto, eso produjo inmediatamente una ralentización de las inversiones que estaban en marcha, a pesar de la presión de la demanda, ¿no? Que en el caso de las pymes, las cooperativas, son los vecinos que te piden más banda ancha, mejor conexión, así que trajo efectos muy, muy graves que se ven. Nosotros tenemos algunos cuadros, a ver si los podemos compartir. Bueno, el primero es además el atraso extraordinario de las tarifas respecto del índice de precios, que es la primera columna. Estas son las diferentes variantes, telefonía, internet, según la cantidad de clientes, y fíjense que en un solo caso apenas supera el 50% del índice de precios. Pero todos sabemos que esto no se aplicó para todos, que eso es lo más grave, porque en una política pública lo peor que puede pasar es que las reglas sean desparejas, sean arbitrarias. Conversábamos hoy con Marcelo, es como jugar a un mismo deporte, todos jugamos al fútbol, pero para algunos no hay offside, para otros no hay arquero, otros pueden jugar con la mano. Eso es lo que está pasando con el tema tarifario, que es, todos saben, un poco el corazón de una industria en competencia, los precios. Bueno, los precios, hay algunos alcanzados por un decreto que va prorrogándose, hay otros que no están alcanzados. A mí me tocó visitar una cooperativa de un pueblo pequeño, Salto Grande, de mi provincia, tiene unos 400 clientes, y ellos están alcanzados por el decreto, por lo tanto no pueden, y alguien le recomendó de la Federación de Cooperativas que aumentaran los gastos administrativos. Entonces, como no tenían otra herramienta, lo hicieron, y tuvieron una queja de los usuarios preguntando qué pasaba con los gastos administrativos que estaban tan altos, para dar solo un ejemplo de la arbitrariedad que genera. Pero además hay datos concretos que demuestran, miren acá, según datos del propio ENACOM, el acceso a fibra, como en todo el mundo, venía creciendo, ahí está el tercer trimestre de cada año, de manera exponencial. Fíjense cómo se quiebra la curva en el momento en el que en el mundo quiebra para arriba, no para abajo, porque claramente fue un momento de mucho mayor inversión. Y este es el resultado que tenemos. Argentina en las últimas décadas venía, si no entre los primeros de la región, estábamos siempre peleando la punta. Bueno, según datos de una de las revistas especializadas, miren
cómo, si bien estamos un poquito arriba de Chile en hogares con internet, en fibra, y coincide con los datos que se presentaban hoy, estamos muy por debajo justamente porque en estos años es donde se está haciendo la inversión más importante. Por lo tanto, desde el punto de vista regulatorio, lo primero que hay que hacer es salir del 690, urgente, de manera además masiva, porque la pregunta es hasta cuándo estos amparos, estas medidas cautelares se van a... Porque finalmente, y termino con esto, tenían razón todas las objeciones que se hicieron en el momento que se dictó el 690. Era inconstitucional porque no era el órgano adecuado del Poder Ejecutivo, un servicio público, lo dice la Constitución, tiene que declararlo el Congreso, la famosa publicatio, solo puede ser ley en el sentido formal, y además no se daban ninguna de las condiciones que se exigen para un decreto de necesidad y de urgencia, y las objeciones desde el punto de vista económico, que esto iba a atrasar inversiones, que iba a traer desigualdad, están confirmadas por la realidad. Por lo tanto, hay que salir urgente del 690 e ir a un marco regulatorio de reglas claras, parejas para todos y que se sostengan en el tiempo. Siguiendo un poco con tus gráficos, una de las consecuencias que trajo todo esto es que Argentina tiene el ARPUs más bajo de América Latina, que no es un dato menor. Además, por las permanentes devaluaciones, nosotros cobramos en pesos, las inversiones son en dólares, por lo tanto tenemos cada vez menos dólares para seguir invirtiendo. Y además hay que agregar que no tenemos financiación. El 95% de los que estamos acá adentro y los que están afuera tratamos de ir avanzando con lo que tenemos nosotros o financiándonos a tasas carísimas. Ese otro tema que el ENACOM debería rever con las tasas subsidiadas, que no solamente se haga a través del Banco Nación, sino que sea a través de todos los bancos, porque el Nación no está en todo el país. Cada uno podemos operar con bancos distintos. Se debería articular que el subsidio de tasa sea con toda la banca en general. Te lo tiro como propuesta. Muy bien, una propuesta. Ahora les voy a preguntar un cómo, desde los dos puntos de vista. ¿Cómo se destraba el DNU? ¿Por dónde se empieza a destrabar el DNU? La misma pregunta para los dos. ¿Por dónde se empieza a cambiar ese DNU? Bueno, es una decisión política, simplemente. Es salir como además todos los actores de la industria lo consideran. Conversábamos hoy antes, hay pocos temas porque el entramado de la industria es tan complejo que tiene grandes compañías, pequeñas compañías, cooperativas, los cableros que se desarrollaron en la década del 80, el Estado con diferentes niveles incluso, ¿no? Porque están los niveles nacionales como ARSAT, que es un prestador, en los locales hay muchas provincias que tienen sociedades que también participan y realizan inversiones, por lo tanto es una industria muy compleja. Sin embargo, todos los actores están de acuerdo que los efectos del decreto 690 son muy malos. Es un fracaso. Entonces lo primero que hay que hacer es salir. Hay que volver al sistema anterior de cancha más pareja respecto de los precios y las tarifas, que no resuelve todos los problemas, pero es... Y además salir de la judicialización, porque esto, según te tocó una cámara u otra, la ubicación geográfica, algunos están alcanzados y otros no. O sea, la regla, y esto, insisto, es lo peor de todos, no es pareja. Es un juego al que no se puede jugar con diferentes sistemas de reglas. Por lo tanto, hay que salir y es una decisión política del presidente, porque un decreto se deroga con otro decreto, consiste en un papel y una firma. Pero bueno, tiene que haber un presidente que comprenda, un gobierno que comprenda esto y rápidamente actúe, por lo menos para evitar los efectos negativos. Después habrá que conversar qué se hace con otras realidades que tampoco están reguladas y sería muy bueno que comiencen a entrar en el debate, como las OTT. Bueno, Marcelo también tiene una posición sobre eso, que tienen que regularse
Pero lo primero es evitar los efectos nocivos del actual decreto, ¿no? Como lo dijo José, una decisión política. Cuando fue la decisión política de hacerlo, también tenés la decisión política de deshacerlo, el del 690. Y me parece que antes de deshacerlo también deberíamos retomar el diálogo y escuchar al sector, porque no vaya a ser cosa que se escriba algo que no sé si peor que esto, no creo, pero que no sea beneficioso para la industria, porque hay que entender que esta industria es vital para la economía. Estamos viviendo en la revolución 4.0. Si no se entiende que estamos en eso, estamos en proceso de empezar a implementar en la Argentina el 5G, estamos hablando de metadata, de big data, de cosas impensadas hasta hace unos años, y nosotros estamos discutiendo el 690. La verdad que las discusiones de este tipo atrasan y mucho. Entonces, digo, retomar el diálogo, elaborar una propuesta para salir. Yo creo que no es muy difícil. La televisión paga, no puede ser nunca servicio público. Hay 40 OTT compitiendo. En Internet vos tenés en muchísimas plazas empresas compitiendo con precios y con precios realmente muy competitivos. Televisión satelital es una televisión con tus números va en decadencia. Digo, no resiste a ningún análisis que seamos servicio público. Sí, si querés que discutamos otro tema es la universalización de un servicio y aumentar la capilaridad en el país para que achiquemos la brecha digital, es otra cuestión, pero no tenés que meterlo dentro del 690. Bueno, muy bien. Ahora pasemos a otro tema. Ahí hubo unas declaraciones durante las últimas semanas que venían de Economía del Conocimiento, donde se planteaba el crear un tributo a las OTT o un atributo, no sé, impuesto, no sé qué forma tendrá, no estaba clara la forma, principalmente pensando en las de video, ¿no? Porque OTT son muchas cosas. Y ahí empezó una discusión. Por ejemplo, la gente del cine consideraba que parte de ese impuesto tendría que dedicarse al fomento de las producciones nacionales. No sé si con esos términos, pero para vos, ¿qué pensás de ese impuesto? A ver, el tema de las OTT es muy complejo. Es un tema que se está discutiendo en el mundo. Europa, en Corea del Sur, cuando salió esta serie muy famosa, el juego del calamar, explotaron las redes, Corea del Sur. Por lo tanto, el regulador dijo, epa, ¿qué está pasando? Veamos qué hacen las plataformas. Digo, es una discusión que no nos tenemos que enterar por los diarios o por algún comunicado. También requiere de diálogo y nosotros tenemos propuestas para hacer. Digo, no es una cuestión de cine o no cine, es ¿qué se va a hacer con esa plata? Si es para ir al servicio universal, para ampliar, mejorar la calidad de Internet, una parte puede ser de ese dinero que ingresaría, discutámoslo seriamente. Ahora, si vas a crear un impuesto, una percepción o lo que sea, para que vaya a rentas generales, yo estoy en contra. La verdad que no sirve para nada. Planteado así no sirve para nada. Si las OTT van a aportar para el desarrollo de infraestructura, sí, bienvenido sea, pero discutámoslo y en serio. Porque las cosas que se escriben hoy, cambiarlas cuesta mucho tiempo, lleva mucha discusión el cambiar un decreto, una ley. Digo, pensémoslo antes de hacerlo. Sí, lo primero, comparto esta mirada de Marcelo de la necesidad de la articulación público-privada, que era un poco la invitación de Jorge a esta conversación también, ¿no? Esta es una industria en la que claramente tiene que haber competencia, porque eso es lo que garantiza el beneficio social del avance tecnológico y la baja de precios, pero simultáneamente cooperación, porque todos los actores, públicos y privados, tienen que coordinar con los otros, ¿no? Y cuando digo los públicos en plural, porque el Estado tiene diferentes niveles y tienen cosas para hacer. El Estado Nacional, que es además el que regula, pero también los estados provinciales que tienen, en algunos casos, empresas digitales, en otros casos, las compañías eléctricas que tienen infraestructura que también debería articularse mejor, y los municipios, lo sé por mi experiencia
de intendente, una buena regulación para la instalación de antenas, que para 5G es crítico, y ahí son los municipios los que dicen esto se puede y esto no se puede, o los cableados, etcétera. La verdad es que todos los niveles del Estado tienen que comprometerse, tienen que comprender el problema, o las oportunidades, si la vemos al revés, y tienen que participar. Y los diferentes actores privados, ¿no? También en todos sus tamaños, en todas sus expresiones. Y antes de regular las OTT hay que conversar entre todos estos actores para ver qué cosas hay que regular, porque además hay experiencias en el mundo, no es que se nos presenta un problema que la humanidad nunca se lo planteó. Hay diferentes opciones y hay que mirarlas, porque a lo mejor siempre con el cuidado de no tocar la libertad de expresión, la libertad de prensa, que es fundante de la democracia y la tenemos que defender, sino también porque hay cuestiones que tienen que ver con lo impositivo y con las cargas, cómo se distribuyen las cargas entre los diferentes actores. Y acá yo creo que comprendo el lobby del cine, digamos, pero en primer lugar, las OTT no son todas de contenidos audiovisuales de ficción. Hay tecnológicas, de comunicación, de transporte, deporte, bueno, hay, y cada vez va a haber más seguramente. Y en segundo lugar, refiriendo a la metáfora esta del rey y la reina, necesitan conectividad. Y cada vez de manera creciente. Por lo tanto, si las telefónicas o los prestadores de internet tienen un 1% para un fondo para el servicio universal, ¿por qué no lo van a tener las OTT? O sea, lo primero que se me ocurre es que antes que aportar al cine, deberían aportar a la mejor conectividad y pudiéramos extender capilarmente la red de fibra óptica en todo el país con subsidios como están las herramientas de los ANR de ENACOM. ¿Por qué no tener más fondos para eso y garantizar antes de la producción audiovisual que esas producciones puedan llegar, digamos, con buena infraestructura? Bueno, entendiendo que el regulador no es el que va a determinar si hay un tributo o no, si tuvieras que invitar como regulador a una mesa de diálogo para explicarle al Poder Legislativo la conveniencia o inconveniencia del tributo o cómo repartirlo, ¿a quién invitarías a esa mesa? Conceptualmente, tipo de empresa. Bueno, a todas, a las grandes compañías, a las telefónicas, por supuesto que invitaría a todos los prestadores de internet con sus diferentes organizaciones de agregación de segundo grado, creo que, y a las provincias y a alguna representación de los municipios también. Creo que hay que sentarse a una mesa. Finalmente, la decisión de un tributo es del Congreso, pero el Congreso debe estar más informado. Me parece que es una obligación también de la industria, hacer lobby en el buen sentido, ¿no? Y sentarse con... Porque además hay una dimensión territorial de la prestación del servicio. Yo recorro mucho la provincia de Santa Fe porque soy santafesino, pero ahí se ve, en esa provincia de 1000 kilómetros de largo, la enorme heterogeneidad de prestadores que hay, a los que hay que prestarle atención y a los que hay que cuidar, ayudar, coordinar con ellos, ¿no? Que lamentablemente, bueno, el propio gobierno de Santa Fe tomó un crédito para tirar fibra óptica y no se sentó con nadie, ni con los grandes, ni con los medianos, ni con las cooperativas, ni con las pymes, y en algunos, ni con ARSAT, ni con los municipios, o sea, ni siquiera dentro del Estado articuló. Yo creo que eso es lo que no hay que hacer. Lo que tenemos que hacer es abrir el juego y sería muy bueno generar, pero bueno, podemos plantearlo, me parece, de los diferentes actores, a los diferentes bloques legislativos que abran la discusión. Yo creo que incluso el propio bloque oficialista va a estar, me consta por otros miembros del directorio del ENACOM, sensible a las demandas del cine, de la cultura, va a estar dispuesto a abrir el juego y poner arriba de la mesa estos temas, porque además estas son políticas de Estado, las decisiones que tomemos hoy van a impactar en la próxima gestión de gobierno, que no sabemos de qué signo político va a ser, y también en la siguiente, ¿no? Entonces hay que pensarlo en términos de políticas de Estado. Sí, son
Esto es una actividad que hay que pensarla a 10 años. No puede ser que alguien se levante un día y diga vamos a poner un impuesto, vamos a sacarlo, vamos a hacer un DNU. No, la verdad no funciona así. Esto es como el petróleo, digo, antes lo hablábamos con José, vaca muerta. Tenés que pensarlo a 10, 20 años, porque no puede ir cambiando las reglas de juego permanentemente, porque hay mucha inversión que hay que enterrar, porque la plata que se pone en infraestructura se entierra y no se saca más. Digo, y hay que ser bien objetivo en las estrategias. Y José tocaba el tema de las empresas provinciales, que no es un tema menor. Las empresas provinciales, desde nuestro punto de vista, el Estado puede decir otra cosa, deben ser facilitadores y articuladores con el sector privado. No tiene que ser competidor o sustituto el público del privado, porque convengamos que el Estado nacional y provincial se financia con los impuestos que cada uno de nosotros pagamos para que después terminen compitiendo contra el sector privado. Entonces, es una cosa rara como lo piensan. Por ejemplo, ahí está Andrés Michelazo, que es de Córdoba, Conectividad Córdoba, y Córdoba fue muy piola en su estrategia. Llamó a todos los ISP, a todos los prestadores y les dijo, nosotros vamos a resolver la conectividad donde no hay, nosotros no vamos a hacer última milla, pero lo dejó bien clarito. Santa Fe, con Santa Fe Más Conectada, la verdad que tuvimos una conversación y no sabemos realmente qué va a hacer Santa Fe Más Conectada con los 120 millones de dólares que le dieron de crédito en un país donde faltan dólares, donde no tenemos crédito en dólares y vamos a superponer redes. La verdad es malgastar los recursos públicos, porque son públicos, no es del gobernador que la saca de su bolsillo y pone para desplegar de Gato Colorado hasta Rufino la fibra óptica. Digo, tiene que ser complementario el Estado, donde el privado no va, va el Estado. Entonces, no sustituir el Estado al privado. ¿Y por qué crees que Santa Fe piensa de una manera y Córdoba de otra cuando piensa una empresa estatal? Serán puntos, qué sé yo, la verdad que no sé, Mariana, pero no sé, José, si vos tenés alguna respuesta con respecto a eso, pero me parece que tendrá una visión estratégica distinta. Hay miradas diferentes, ¿sí? Y hay, digamos, políticas públicas con diferencias en cada provincia. Somos un país federal y eso está bueno, creo que eso le da riqueza, pero yo creo que hay que mirar las mejores experiencias y vos referías la de Córdoba, yo conozco la de Jujuy, que también, fíjense que en ese caso incluso se está articulando con ARSAT, porque la superposición de esfuerzos a veces no es solamente lo público con lo privado, y quiero recordar que en la legislatura de Santa Fe se discutió incorporar una cláusula que diga que la provincia no iba a brindar última milla y el gobierno provincial se negó a hacerlo. Eso creo que hubiera sido muy sano porque hubiera despejado dudas respecto de la posible, porque además esa competencia entre comillas desleal a veces puede tener motivos políticos, o sea que está en juego también la libertad de expresión, ¿no? y la cultura democrática, etcétera. Pero en el caso de Jujuy hay una articulación incluso con ARSAT, porque ARSAT va a atender, aprobado por ENACOM, una serie de pasos fronterizos que es muy importante, entre los cuales hay un tramo que une las localidades de Susque y Jama en el norte, que conecta con Chile, que estaba previsto en una inversión de la provincia de Jujuy a través de su compañía Jujuy Digital, y no se implementó esperando articulación con que está próximo a concretarse, digamos. O sea que, y hay coordinación con los privados, que es lo que uno espera, ¿no? Que incluso sea un prestador mayorista alternativo que le puede venir muy bien a nuestras pymes, que haya un prestador mayorista más, que en este caso sea la provincia además, o sea que puede a lo mejor tener precios promocionales y algún tipo de subsidio para zonas donde a lo mejor llega el privado pero con ayuda, y no es necesario que llegue directamente el Estado, pero hace falta esa presencia del Estado provincial que tiene una cercanía
mayor al Estado Nacional con las localidades. Ahí tenemos un ejemplo, lo mencionó José, de una política pública a largo plazo, ARSAT. ARSAT fue creado en el 2007 en el gobierno de Néstor, después vino Cristina, Mauricio, Alberto y siguió estando, con sus más, con sus menos, con algunos errores, aciertos, pero sigue estando y resolvió y sigue resolviendo cuestiones de conectividad a lo largo y a lo ancho del país. Digo, y hasta ahora nadie ha planteado cerremos ARSAT. Y yo creo que si viene otro gobierno va a seguir manteniendo ARSAT porque es, no nos olvidemos que Argentina es el 8º territorio a nivel mundial con casi 3 millones de kilómetros cuadrados, donde tenés concentraciones geográficas en algunos puntos, pero después tenés localidades 20, 30 kilómetros una con el otro. Digo, se tira mucha fibra sin densidad poblacional. Entonces por ahí necesitas que el Estado, con el recurso, los recursos de todos, ahí sí juega que se utilicen para una política a largo plazo. Una pregunta para José. Hay localidades en el interior, generalmente las más pequeñas, que no tienen 4G, otras no tan pequeñas se quejan de que hay mala cobertura. ¿Qué está haciendo el ENACOM en el caso de las localidades de menos de 500 habitantes para que tengan 4G? Buena pregunta. Bueno, hay dos líneas de financiamiento para eso. Una, de conectividad para localidades de menos de 2.000 habitantes con fibra. Esto tiene que ir de la mano de un licenciatario que presente un proyecto y se financia. Se ha llegado a parajes con poca población, pero en algunos lugares por la dispersión geográfica es conveniente o es la única solución la comunicación móvil. Por lo tanto, era necesaria una herramienta, como planteabas, para llegar por lo menos con 4G. Se aprobó en diciembre, si no recuerdo mal, una nueva línea de subsidio. Por primera vez entran las compañías prestadoras de comunicaciones móviles a nivel nacional. Se les subsidia la infraestructura, o en el caso que sea satelital, incluso una parte del costo de la bajada satelital por un tiempo, y ellos después prestan el servicio. Ya se aprobaron en el directorio 3 localidades a modo de testigo de comienzo del programa. Una en Salta, una en Misiones, una en La Pampa, y en el próximo directorio vamos a aprobar otro listado para ponerlo a disposición de las compañías que puedan presentar proyectos. Yo creo que este también es un caso virtuoso de cooperación público-privada y un buen uso del porcentaje del servicio universal. Pero además abre una posibilidad, una línea de trabajo para las pymes que puedan prestar comunicaciones móviles, que, bueno, lo planteabas en tu presentación, ese porcentaje que tiene que abrirse para las pymes, para que tengamos prestadores de comunicaciones móviles que no sean solamente los grandes, ¿no? Las 3 compañías. Y bueno, ojalá que en el futuro con esta línea se pueda seguir trabajando, porque la verdad es que es muy interesante. En la provincia de Santa Fe tenemos, que lo conozco bien, tenemos en el departamento San Cristóbal, 9 de Julio, General Obligado, muchas localidades de 200 habitantes, 400 habitantes, y por iniciativa de algunas de las empresas se hizo, por ejemplo, en Aguara Grande, tengo el caso concreto en el departamento San Cristóbal, una zona rural de mucha producción ganadera, que es muy pujante, pero que tiene 400 habitantes distribuidos en una extensión muy vasta, digamos. Así que la única solución era 4G, en este caso la empresa que presta el servicio ahí lo hizo, y bueno, fue por supuesto muy agradecido por la comunidad. Marcelo, desde la cámara, ¿qué piensan con el tema de la movilidad? Una cosa es, a ver, digamos, lo que podían pensar con el móvil cuando se hizo la licitación de 4G, y otra es
en este momento que está terminando el ciclo 4G y empieza el 5G y que todavía queda ese 20% de las frecuencias que habría que ver cómo se calcula, pero que por ley tendría que ser para pequeñas empresas. ¿Cómo lo ven hoy? Yo creo que el tema de movilidad hay que articular con distintas empresas. Pensar que el sector PYME puede desarrollar una cuarta compañía es complejo, desde mi punto de vista. Pero sí creo que hay modelos asociativos, distintas formas de encarar algún proyecto, pero con empresas que ya tienen experiencia en el mercado. Ok. Y si miramos los temas regulatorios para los próximos 10 años, ¿cuáles son? A cada uno, al menos uno. Mirá, yo te diría uno que que urge encararlo urgente, ya dijimos lo del 690, el tema de OTT, es la piratería. La verdad que la piratería está haciendo muchísimo daño, no solamente en la Argentina, sino en la región, por lo menos en Latinoamérica. La piratería es acceso a los contenidos donde la televisión paga, valga la redundancia, paga derechos para emitir esos contenidos y gente que entra de alguna forma para verlos gratuitamente. Eso trae un perjuicio hacia las empresas, un perjuicio hacia el Estado, donde no recauda y donde la verdad que se fue de las manos en Argentina. Entonces ahí me parece que hay que encarar una articulación Estado, ente regulador, fiscalías, no sé, ciberseguridad, todos los organismos que están a disposición de estas cuestiones para trabajarlo seriamente. Me parece que de una vez por todas tenemos que empezar a combatir la piratería. Yo creo que hay que pensar, y ya no como una reflexión solamente de la industria, sino como país, ¿no? En el desarrollo digital en general. Me gusta mucho la idea de los pilares de los que habla Enoch Aguiar, que dice que el país necesita apoyarse en ciertos pilares para este desarrollo digital. La educación es obviamente uno de los más importantes, educación digital también, ¿no? Llegar a poder preparar a las personas para los puestos de trabajo que sabemos que la industria va a necesitar en el futuro y la economía del conocimiento necesita. La inclusión social digital también y llegar capilarmente a cada habitante. Los temas de gobierno digital. El gobierno tiene que avanzar mucho más rápido en estar a la altura de ese mundo de la industria y de las comunicaciones, y finalmente también el desarrollo de la industria de telecomunicaciones específicamente. Y para la industria yo creo que hacen falta pocas cosas muy difíciles de conseguir, pero primero un marco regulatorio claro y parejo para todos y que sea permanente en el tiempo, que no lo estemos cambiando a cada rato, por lo menos en sus rasgos fundamentales. Después necesita una articulación público-privada permanente y muy asociativa, y necesitamos bajar la presión impositiva, que puede ir de la mano de la creación de nuevos puestos de trabajo, para que no sea un esquema en el que solo pierde el Estado, sino que se asocia a las inversiones hacia el futuro, a las que hay que darle también mucha previsibilidad. Y para eso hace falta un órgano regulatorio también estable, permanente en el tiempo, con representación de diferentes sectores políticos para que haya continuidad más allá de los cambios de gobierno. Y nada de esto es fácil de conseguir, pero la verdad es que no me parece imposible. Y hay además buenas experiencias en Argentina, hubo cosas que se pueden rescatar, los actores están, digamos, para de vuelta. Si uno piensa en el fútbol, que hoy decimos, hay algunos que juegan con offside, otros con la mano, otros sin arquero. Eso hay que acomodarlo. Pero en Argentina están los arcos, está la pelota, están los 11 y 11, está el árbitro. Falta que cada uno haga lo mejor posible su tarea y que todos nos ordenemos en el juego.
alguna pregunta de la audiencia que quieran hacer? Que levanten la mano. Jorge. Sé que hay varios que van a decir, perdón, yo sé que hay varios que quieren saber en las preguntas sobre los ANR. Hay ANR que nosotros hacemos, los cable operadores chicos hacen un aporte para obtener los ANR, para que tengan. Y uno ve que los ANR se los llevan grandes cooperativas, grandes asociaciones provinciales, privadas, algunas APEM, y hay otros que están, me incluyo, desde enero del año 21, esperando que el expediente avance. Esa pregunta que estoy haciendo, ¿cómo se puede hacer sacudir el árbol para que avance, se agilice? Creo que hay varios de los que están presentes que la quisieran hacer. Sí, conozco perfectamente y nos ocupamos uno por uno de los expedientes que yo pienso, tomando la metáfora, que a veces en el Estado los expedientes quedan como en gravedad cero, ¿no? Y si no hay alguien que los impulse, y a veces se impulsa por motivos políticos o incluso todos sabemos que en muchos organismos públicos hay favoritismo, corruptelas, etcétera. Cuenten con un aliado en el sentido de apoyar el avance de todos los expedientes, no importa de qué provincia, de qué firma, si es cooperativa. Nosotros empujamos todo, somos celosos de que cuando aprobamos en el directorio un subsidio de dinero a una firma, estén completos todos los informes técnicos, jurídicos, económicos, pero en general, bueno, nuestras pymes se ocupan también de presentar bien los proyectos y en el organismo hay personal que además desde el punto de vista técnico tiene la solvencia necesaria para aprobarlos y para eventualmente colaborar. Así que yo asumí en el directorio en octubre, debemos haber empujado ya una veintena de proyectos que terminaron saliendo y que están ejecutándose con las dificultades de los cambios de costos, ¿no? Por la inflación estamos también aprobando ahora un sistema más simple de adecuación de precios para que una vez que se apruebe el proyecto se pueda, pasado de determinado umbral, aprobar los mayores costos, digamos. Pero la verdad es que hemos sacado muchos y estamos empujando otros más que por ahí no había interés. En general uno ve que en el organismo, a lo mejor por su composición o por el oficialismo, hay como un interés especial en el área metropolitana de Buenos Aires. No tiene solo que ver con el tamaño de las compañías, sino con la ubicación geográfica, porque este es un país muy, muy diverso. Bueno, y uno sabe que el tejido de pymes está sobre todo en la zona central, pero también en las otras provincias, y a lo mejor había una falta de una subrepresentación política, digamos, en el directorio. Cuenten conmigo para empujar, porque bueno, conocemos y además estamos recorriendo mucho el territorio, vemos concretamente la importancia que tiene para pueblos de 2.000, 3.000 habitantes, la compañía o la cooperativa, la pyme que a lo mejor, incluso en algunos casos, está llegando con la mejor tecnología, porque hay tendidos de fibra óptica en todo el interior del país, en muchos pueblos, gracias al esfuerzo de nuestras pymes. Así que cuenten con nosotros para empujarlos. Pero hay cierta demora, cierto favoritismo por ahí para que algunos expedientes vayan más rápido que otros. Nosotros lo vemos, lo cuestionamos en la medida que podemos y por supuesto, tanto yo como Silvana Giudice, que representamos a la oposición, hemos votado en contra o nos abstenemos de los expedientes que entendemos que no han cumplido con la totalidad de los requisitos técnicos, ¿no?
Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, si les voy a dar la posibilidad que hagan un cierre breve cada uno y terminamos. ¿Sí? Marcelo. Previsibilidad, reglas claras, vamos a seguir invirtiendo porque creemos, nos gusta esta actividad y creemos que la infraestructura es fundamental para el desarrollo del país. Simplemente agradecer la invitación y bueno, ponernos a disposición. Tienen tanto Jorge como Marcelo nuestros contactos, ningún problema, estamos para eso, trabajamos y nos ponemos muy felices cuando nuestro trabajo concluye en alguna gestión, por pequeña que sea, así que cuenten con nosotros para ayudar y creo que el desafío es encontrar acuerdos a nivel país de un marco regulatorio, como decíamos, claro, que sea parejo para todos y que sea estable en el tiempo para que después el talento de los argentinos y la iniciativa de nuestros emprendedores haga el resto. Es un área en la que los argentinos también, como en el fútbol de vuelta, somos buenos, la cuestión es que nos organicemos. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a Jorge por dejarme moderar. Y bueno, ahí viene Jorge. Nos vemos entonces.